Hola, preciosa mies del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna, bienvenidos a este precioso espacio, el cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios, para el cual siempre se te da el honor y la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, amados, muy agradecida con mi Señor por este tiempo que me ha prestado, amados, de estar aquí nuevamente en el canal de Un Consejo para Vida Eterna. También lo puede encontrar como Yole Arango, adorando y predicando. Y la verdad, amados, me siento muy feliz porque Cristo vive en mi corazón. Gloria al nombre del Señor. Así que usted que ha llegado hasta este canal, amado, yo le animo en el nombre de Jesús que se siga esforzando, siga perseverando, siga poniendo la mirada en el Señor. No importa lo que esté sucediendo, no ponga la mirada en nada ni en nadie, ponga la mirada solamente en Cristo Jesús, en el verdadero, en el todopoderoso, en el soberano, el que nos va a ir limpiando a medida que usted escucha la preciosa palabra del Señor sin levadura. La palabra sin levadura, algunos me preguntan cómo así sin levadura, es aquella palabra, amados, que está siendo entregada sin mentiras, sin cambiar la palabra, sin quitarle a la palabra, sin agregarle a la palabra. Eso es así de simple, sin levadura. Gloria al nombre del Señor, que sea la palabra tal como está escrita. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados, hoy no les vengo tal vez a dar una predicación, pero les vengo a dar un testimonio de parte del Señor, un sueño que el Señor me entregó y por eso estoy aquí. Gloria al nombre del Señor, porque es para usted y para mí. El Señor me daba una palabra en el sueño y me decía temor, la palabra temor. Y pues, amados, hay dos tipos de temor y es a eso que yo quiero que usted hoy simplemente haga como que refresque la memoria, porque lastimosamente a veces lo sabemos, pero lo olvidamos. Entonces, para eso el Señor me ha mandado a hacer este corto video por la misericordia del Señor. Así que vamos a honrar la palabra del Señor en el nombre soberano del único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, el Dios Trino. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hay otra versión paralela que dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Este tipo de temor, amados, es un temor como un miedo, un terror, un temblor, según la palabra de Dios, según el diccionario bíblico. Gloria al nombre del Señor. Pero si usted presta atención a ese temor del hombre, es ese temor cuando usted tiene temor al hombre, es ese temor que no te deja avanzar y es como ese lazo, dice allí. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ese temor que nosotros muchas veces nos viene a invadir como humanos que somos, ¿cierto? Como realidad que vivimos, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Pasa a ser, amados, que ese temor que está también rodeándonos a nosotros, pero también que vive en nosotros muchas veces, ese temor, hace que usted y yo nos pongamos esas barreras y no decidamos creerle a Dios. Y cuando usted y yo no le creemos a Dios, amados, vamos a estar en ese tipo de temor, en ese tipo de miedo, en ese tipo de temblor y terror, ¿cierto? Que también sucede con aquellos que no han tomado la decisión por Cristo. Entonces, ese temor del hombre pondrá lazo, dice la palabra de Dios. Es como que hay un lazo en nuestros pies, imaginémoslo así, en nuestros pies, amados, y es ese lazo que no nos deja caminar, pues mucho menos correr, ¿cierto? ¿Hacia dónde? ¿Hacia quién? Pues hacia Jesús, hacia ir hacia allá en pos de nuestro amado Jesús de Nazaret, quien nos libertó en la cruz del Calvario, ¿cierto? El único que merece todo el honor, ¿cierto? Y el privilegio de exaltar su nombre. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados, ese temor al cual el Señor me estaba enseñando en ese sueño, me decía: yo, ladies, muchos temen al hombre, muchos temen al hombre, pero no tienen temor a mi nombre. Así que vamos a leer también en Proverbios 1:7, amados, esta preciosa palabra que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, amados, para nosotros como hijos de Dios es temer al nombre del Señor.
al nombre soberano de Jehová de los ejércitos. Es ese temor que tiene que estar en nosotros impregnado allí. Allí como esa raíz inconmovible, que nada ni nadie nos la arranque de allí del corazón, ¿cierto? Y que si usted y yo le prestamos atención a ese tipo de temor, que es el que el Señor quiere que usted tengamos para el Señor, como busqué aquí, que es lo mismo que temer. Es temer a Jehová, es tener esa reverencia de adorarlo, de buscarlo, de obedecerlo, de servirle, de seguirlo, pero con todo el corazón. Entonces el Señor aquí nos está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos desprecian esa sabiduría y la enseñanza. Yo le hacía la pregunta al Señor allí. Le decía, ¿qué pasa, Señor, con esa palabra? Me decía, Señor, hay mucho pueblo que lastimosamente están bajo ese lazo del temor que no los deja avanzar. Ese temor personal de que no creen aún en la voz de Dios. Otros tienen un temor a los hombres. Muchas veces están ese tipo de almas metidos en ciertas doctrinas. Los tienen adoctrinados y ellos piensan que si se salen de allí, están cometiendo un pecado grande. ¿Y que qué va a pasar con ellos? Pero no se atreven a tener el temor en sí, de temer a Dios y de creerle para que se cumpla la palabra, ¿cierto? Que el Señor le va a entregar esa sabiduría, que le va a arrancar ese bloqueo que tienen en la mente y que no les deja perseverar en el verdadero temor que debe ser en Dios, en Jehová, en el Todopoderoso. Y por eso ese temor que habla aquí Proverbios 29, verso 25, dice: el temor del hombre pondrá lazo. Pondrá lazo para que usted y yo no sigamos adelante al frente mirando el blanco que es Jesucristo, amados. Y luego, si usted y yo decidiéramos no dejar que nada ni nadie nos robe ese temor que ya ha sido sembrado en nuestro corazón, es ese amor por Dios, es esa reverencia por Dios, es esa decisión de obedecer a ese gran Dios, ¿cierto? Y de seguirlo adorando y seguirlo buscando con toda la fuerza de mi ser, de mi corazón, de mi mente, ¿cierto? Usted va a encontrar que usted va a empezar a confiar en ese gran Dios. Y usted va a ser exaltado. ¿Cómo? Su fe va a ser exaltada. El Señor te va a sorprender. Porque el Señor va a hacer que tu fe crezca en Él. Y es eso lo que el Señor me explicaba. Muchos están con miedos, con temores a salirse del camino ancho y espacioso y perseverar en el camino angosto. Y sabe, también me decía el Señor, ¿por qué también temen salirse del camino ancho y no entrar al camino angosto? Yo decía, ¿por qué, Señor? Porque en el camino ancho pueden hacer muchas cosas. Claro, van por un camino free, libre, chévere. Pero en el camino angosto, todo aquel que el Padre recibe como hijo, tiene que disciplinarlo, porque un buen padre siempre va a aprender a corregir a sus hijos porque les ama. Entonces ellos no quieren pagar ese precio de obediencia al Señor y les da miedo, y a muchos les han vendido la idea, que también los bloquea y los atemoriza, que cuando ya venimos al camino de Dios, entonces ya las cosas a veces me van a salir al revés o mal. Y lastimosamente no entienden que es un proceso que se tiene que uno empezar a cultivar en el Señor. Es esa, ¿qué hay que cultivar en el Señor? Es esa relación personal, que no muchos la quieren tener con el Señor. Porque, amados, es necesario tener esa relación personal porque Dios es un Dios personal. Dios, nuestro gran Dios, Él es un Dios, Él es un Padre personal. Él quiere que usted lo aprenda a conocer, que empiece a adquirir esa sabiduría, que solamente es Él esa sabiduría. La sabiduría es Jehová, es Dios. Para que ese temor hacia Él, ese amor, esa reverencia, esa anhelo de adorarlo y reverenciarlo, vaya creciendo en ese corazón. Ese amor por Él y esa fe puesta en Él va creciendo. Y no va a permitir que el otro tipo de temor venga a dañar tu corazón. Y aunque venga alguien a mentirte, no vas a caer en esa mentira, sino que Dios te va a entregar un valor
una fortaleza, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos, que aprendamos a temerle a Él, amados. Temerle a Él, buscaba yo aquí el significado, es adorarlo, obedecerlo, servirle, es ministrarle a Él. Es aún, amados, aprender a estar seguros y confiados en Él, como dice aquí en la segunda parte de Proverbios 29-25. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Esa persona será segura. Va a aprender a caminar con pasos firmes, aunque vaya despacio o lento o lenta, va a ir seguro, segura de que va agarrado de la mano del Todopoderoso. Y lastimosamente yo le hago una pregunta, amado y amigo del Señor. ¿Qué sucede cuando una persona está llena de miedos? ¿Qué pasa con esa persona que está llena de miedos y que no se atreve a creerle a Dios? Va a estar, amados, lastimosamente como en una cápsula, encerrado, encerrada. Miremos lo que dice Números 14:9. El Señor está con nosotros, no les tengáis miedo. Esta palabra se la dijo Josué a sus amigos cuando iban allí, ¿cierto? A perseverar en entrar a una tierra prometida. No les tengáis miedos a ellos. También le dijo en Deuteronomio 1:29. Entonces yo os dije, no temáis ni les tengáis miedo. ¿A quién? A los hombres. ¿A quién? A veces hay almas que no quieren tomar la decisión por Cristo, porque tienen temor al hombre, porque el hombre sin Dios también, amado, emite frutos, ¿cierto? Y muchos se llaman apóstatas. Esas personas que dicen ser y no son. Entonces aquellas personas están colocando la mirada es en ellos y no en el gran yo soy, que es Jehová de los ejércitos. Y entonces empiezan a vivir ese tipo de vida, amados, que no los deja tomar una decisión final. Recuerden esa palabra, la misión de los 12 espías. Ellos eran 12 almas que fueron a buscar información para conquistar la tierra de Canaán. Y 10, la mayoría, dijo que no se podía. Porque ellos pusieron la mirada en el temor, en el miedo, en el temblor, en el terror de saber que habían gigantes en esa tierra. Y ahora me van a destruir, van a tener más fuerzas que yo. Se olvidaron de que había un gran Dios que nos dice que tengamos en Él ese temor hacia Él. Y que no nos comportemos como esos insensatos que fueron los otros 10. Insensatos, las personas insensatas desprecian, amados, la sabiduría, es decir, desprecian a Cristo, desprecian a Dios y desprecian la palabra de Dios. Creen más en el problema que los está fatigando, creen más en las circunstancias que están viviendo y no le creen a Dios. Y eso me decía el Señor. Y orando, luego el Señor me mostraba una visión y me decía, en esa visión me mostraba el Señor. Me decía, me mostraba y luego yo le preguntaba para que me dijera, ¿cierto? Me mostraba las tinieblas, amados, que nos rodean. Todos estamos rodeados por tinieblas. Allí afuera, tinieblas llamadas lobos. Lobos que vienen a destruirnos. Y yo me mostraba cómo la tierra estaba cubierta de tinieblas. Pero también yo veía una luz que alumbraba esas tinieblas. Y las tinieblas se desaparecían. Pero esta luz esta vez no era color brillante amarillo, sino que era púrpura. Esa luz era púrpura, amados, y significa nuestro amado Cristo de la gloria. Como el camino angosto, el camino color púrpura que el Señor también me mostró en aquella visión hermosa. Así que, amados, nosotros tenemos que entender que es más poderoso. Es el Cristo que nosotros adoramos y por el cual debemos tener de verdad reverencia y temor. Temerle a Él y no al otro tipo de temor que es el que infunde el enemigo y que sabe usar estrategias muy claras, como son, amados, las estrategias de engaño. Y mucha
muchas almas perdiendo el tiempo, dejándose engañar por esas almas. Así que en esta hora, amados, simplemente les vengo a recordar que no olvide usted que ya es iglesia del Señor, que no olvide el pacto que un día usted hizo con el Señor, ese pacto en su corazón con Dios, ¿cierto? Que fue, amado, entregarle tu corazón a Dios y creerle a tu Señor y no temerle al otro tipo de temor que viene a querernos dañar y estorbar. Para que usted y yo no sigamos caminando. Si usted y yo nos permanecemos en ese pacto que hicimos con Dios en nuestro corazón hacia nuestro único y gran Dios, el Todopoderoso, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, Jesús de Nazaret de su nombre. Nosotros, amados, vamos a ser alumbrados por esa luz admirable, la luz de Jesús. La luz púrpura que en esta vez me mostró el Señor, que era una luz púrpura que alumbraba. Cristo Jesús, amados, es esa hermosa luz, admirable, que no podemos dejar que las tinieblas nos opaquen, porque estamos viviendo momentos, amados, de nuestra fe querer ser opacada y nuestra fe querer pues ser puesta como que solamente en los problemas o en las situaciones que escuchamos a nivel mundial. Pero no podemos, amados. Tenemos que permanecer en el Señor. Tenemos que resistir como verdaderos soldados de Cristo, permanecer. Yo me acuerdo, amados, cuando yo estaba más joven, yo quería pertenecer a un grupo se llamaba las Chicas de Acero, de mi ciudad donde yo vivía, y ellas eran las Chicas de Acero, y yo me acuerdo que eran del batallón, ¿cierto?, del ejército. Y yo quería pertenecer porque yo me sentía que yo tenía pues las habilidades y que tenía pues ese perfil, ¿no? Para ir allá y prepararme, entrenarme. Pero no me dejaron, mi familia no me dejó. Pero me siento hoy más dichosa, amados, porque pertenezco al verdadero ejército de Cristo, al verdadero pelotón de Jehová, a este pelotón del ejército de Cristo. Es una de las palabras que se le usan, pelotón, aquel grupo que está siendo valiente y esforzado en el Señor, en el temor de Jehová, en temer a Jehová, en amarlo, en reverenciarlo, en seguirlo, cueste lo que cueste, en no dejar que nuestra fe mengue, sino que crezca en el Señor, en permanecer con esos corazones sinceros y arrepentidos y humillados delante del Señor para poder escuchar las trompetas del Señor. Cuando va a pasar ese hermoso arrebatamiento que estamos pronto, la iglesia del Señor, a ser arrebatada, amados. Así que en el nombre de Jesús yo le animo que no acepte la cobardía. El temor que no es de Jehová trae cobardía. Y la palabra de Dios nos declara muy clarito la palabra, donde nos dice en Apocalipsis 21, verso 8, que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Y tú tienes que ser un valiente y no un cobarde. Ya tú que perteneces al ejército de Cristo Jesús. Por eso yo le doy gracias a Dios, usted que se hace presente a estos mensajes, a estos consejos para vida eterna, amados. Que no los tomen poco, que no me mire a mí, amados, que no me mire a mí, mire a el Cristo de la gloria, el que envió a esta alma a traer una carta, a traer una información tan importante que está viviendo la humanidad actualmente y que mucha iglesia también está lastimosamente allí metida con ese tipo de temor. El verdadero temor que tenemos que tener la iglesia del Señor, amados, es el temor a Jehová, como dice aquí en Proverbios 1:7. Ese es el verdadero temor que usted y yo tenemos que seguir perseverando hasta la meta. Bendito sea el Señor. No dejemos que el enemigo nos gane ventaja. Si usted tiene de parte del Señor ese llamado a perseverar en Él, no se canse. No se canse de buscarlo, no se canse de amarlo, de adorarlo, de seguirlo. No por lo que Cristo nos entregue, nos dé físicamente, amados, sino por lo que Cristo es, por lo que Él ya hizo por nosotros, por el precio que Él pagó allá en la cruz del Calvario, amados, por nosotros. Eso tiene más valor, amados, que cualquier otra cosa. No nos dejemos distraer del enemigo, porque el enemigo quiere distraernos, para que usted y yo estemos atemorizados, con temores, con miedos.
y no avancemos. Y entonces esas tinieblas van a venir a cobijarnos. Porque una persona que anda con miedos, amados, está bajo una cobertura de tinieblas que Dios quisiera libertarle, pero usted no le da el permiso, no puede hacer nada al Señor. No porque Él no pueda, porque Él es el soberano, pero es porque usted tiene que darle la autorización al Señor de que Él sea el que reine en ese corazón, el que viva en ese corazón, el que reverencie ese corazón. El nombre de Jehová. Es la única manera, amados. Así que también le vengo a decir a aquellos que ya se encuentran allí, firmes, en alto, que no caigan. No vayamos a dar el brazo a torcer. Porque el Señor está buscando gente valiente, esforzada, hasta el final, hasta la meta. Si usted no toma decisiones de creerle al Señor, de crecer en su fe en el Señor, de permanecer con corazón arrepentido y humillado delante del Señor, no va a pasar nada. Y yo no puedo cambiar el mensaje, amados, no lo puedo cambiar. Y aunque solamente me escuchen 10, gloria al nombre del Señor. Aunque me escucharan 50, gloria al nombre del Señor. ¿Saben por qué, amados? Porque yo siempre tomo esas dos cifras de acuerdo a la preciosa palabra que encontramos en Génesis con las dos ciudades Sodoma y Gomorra. Qué triste y qué lamento tan fuerte fue que el Señor destruyó esas dos ciudades porque no encontró allí ni siquiera 50 y mucho menos a 10. Así que yo me siento privilegiada de parte del Señor, amados, si hay 10 allí, si hay 50 allí que se quieran esforzar e irnos con Cristo, amados, venga y escuche la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Cuando yo salgo a las calles a darle las almas, amados, aunque sea una sola, yo le hablo con un gozo, porque yo sé que por esa almita el Señor pagó un precio, amados. Y no me da vergüenza, ni no me da miedo. Un tiempo tuve temor, y le soy sincera, porque en esta nación que se llama Canadá, donde yo habito, amados, aquí es prohibido. Tal vez no le había dicho antes, pero aquí es prohibido hablar del evangelio en las calles. Hablarle a alguien de religión, pero nosotros sabemos que los cristianos no somos religiosos. El evangelio del Cristo no es religión, es una búsqueda personal. Pero aquí es prohibido hablar de religión en las calles, dicen las leyes de acá. Y lo mismo de política. Son dos cosas prohibidas. Pero yo un día me acuerdo con el grupo de hermanas de la iglesia, donde yo todavía asisto, por la misericordia de Dios. Yo hacía parte del grupo de evangelismo personal, estaba siendo la presidenta en esa época, y salíamos, amados, a las calles, y yo siempre le decía al Señor que me dirigiera a dónde íbamos a ir a llevar la palabra del Señor, a dónde íbamos a ir a entregar esa semilla, a regar, a esparcir esa semilla, no importando que aquí las leyes digan otra cosa, amados. Y mujeres valientes, 2 hermanas, a veces veníamos 3, más yo 4, máximo, no venían otras más valientes. Y amados, nos íbamos a predicar la palabra, a buscar almitas para Cristo. Y a veces encontrábamos, amados, rechazo. Encontrábamos que nos tiraban la security, la seguridad, nos decían, aquí es prohibido, no vengan acá. Pero amados, allá íbamos con valentía. Y un día el Señor me dijo, ladies, porque un día yo me llené de miedo, tengo que ser sincera, yo me llené de miedo. Yo dije, Señor, yo no quiero ir más allá afuera, yo no quiero ir más allá a las calles, Señor, mira que nos están echando la seguridad. El Señor me dijo, ladies, no mires sus rostros, mira mi rostro. No los mires a ellos como humanos, mírame a mí, me dijo el Señor, mírame a mí. Y hermano, yo le creí a esa palabra. Y esa palabra yo siempre la he tenido en mi corazón. Yo siempre digo, Señor, yo voy a hablar en nombre tuyo y yo te miro es a ti. Y yo lo he seguido practicando, amado. A mí no me da miedo. Porque yo no tengo esta clase de temor, de miedo, de temblor, de que me va a dar espanto y terror. Hermanos, si Dios no nos está guardando y si Él no va con nosotros, entonces ¿a dónde nosotros vamos a ir? Si el Señor no va con nosotros, amados, entonces estaríamos siendo inseguros. Sí, es cierto, inseguros. Pero si vamos con Cristo, amados, estamos seguros. Tenemos una seguridad completa, 100% seguros de que Él está ahí con nosotros, defendiéndonos, ayudándonos. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir a rescatar almas para el Señor. Amados, hay almitas, amados, que Dios ha rescatado por una sola palabra que se le entregue en el momento indicado. Y Dios cuenta con la iglesia del Señor. ¿Con quién más va a contar la iglesia? El Señor Jesucristo. Con la iglesia del Señor, por la cual Él y usted y yo hemos creído en Cristo.
Él ha creído en nosotros, Él cree en nosotros, Él quiere creer que usted y yo vamos a hacer esa tarea, ese trabajo que muchos otros no quieren hacer. Así que le animo en el nombre de Jesús, amados, que se esfuerce. Cuando yo estaba estudiando, y con eso voy a cerrar, cuando yo estaba estudiando las prácticas de esta humilde y sencilla tarea que Dios me permitió aquí ejercer, en mi escuela, en el college, no me dejaban y era prohibido hablar a los pacientes. Pero yo no tenía de ellos. Yo les hablaba de Cristo a ellos. Cuando yo veía que nadie estaba por ahí, yo les hablaba de Cristo, amados. Y Dios me entregó almas para Cristo antes de que se partieran con Cristo, amados. Y me acuerdo de una señora, una de varias hermosos testimonios que tengo. Una almita llamada Dayan. Dayan se llamaba ella. Ella, amados, el Señor se la llevó. Pero el Señor me permitió hacer un trabajo con ella y fue de que ella recibiera a Cristo antes de irse. Y fue muy hermoso. Y yo esa noche que ella partió, yo no sabía que ella había muerto o había fallecido. Ella partió con el Señor. Y yo tuve un sueño con ella esa misma noche, más yo no sabía que ella había fallecido. Y ella se me salió en el sueño, el Señor me la mostró vestida de blanco, amados. Vestida de blanco y su rostro de ella era más joven del que yo conocía a ella, que ella ya era abuelita. Y ella estaba sonriéndome en el sueño y me hacía así y me hacía así, que iba para arriba y que nos veíamos arriba, me decía, nos vemos arriba, nos vemos allá. Pero ella me lo decía como con la mente, ella no me lo decía con palabras. Y me hacía chao, me hacía chao. Y así la vi yo. Yo no sabía que ella había partido con el Señor. Eso fue un viernes. Y cuando yo regreso el lunes a continuar en mis prácticas, en ese lugar nos da la información a las estudiantes que ella había partido, y yo pregunté a qué hora ella partió, y me dijeron a las 11, y a esa misma hora yo tuve el sueño porque yo me desperté como así como que, ¿qué pasó? ¿Será que ella falleció, ella se fue? Y me encuentro con la noticia, amados, que ella había fallecido. Así que eso a mí me daba más valor en mi fe puesta por Cristo Jesús, que yo no tenía que callar esta boca de barro, sino que tenía que continuar peleando esa batalla de ganar almas para Cristo, aunque fuera de una en una, amados. El Señor es fiel y Él nos guarda. Y nunca me metí en problemas. Nunca. Dios siempre me guardó, me defendió. Y eso yo le animo a usted. Nunca tú te vas a meter en problemas por creerle a Dios. Nunca tú te vas a meter en camisa de 11 balas, como dicen por ahí, por permanecer en Dios, amados. Es allí donde Dios quiere guardarte, es en Él, en sus alas protectoras, como dice el Salmo 91. Así que en el nombre de Jesús le animo a que persevere, a que continúe, a que se siga siendo valiente, forzado, en el nombre de Jesús. Y que toda la gloria sea para el nombre soberano de Jesús. Que toda la gloria sea para el eterno Dios que servimos con todo el corazón, porque esta batalla está ganada si usted y yo permanecemos en ese temor de Jehová. Gloria al nombre del Señor, amados. Así que les deseo que la paz del Señor descanse sobre sus corazones, sigan permaneciendo fieles al Señor, que vamos a llegar a la meta y es Cristo Jesús, porque Él viene pronto, ese arrebatamiento está pronto en llegar, amados. Gloria al nombre del Señor. Nos vemos en el próximo video, si en la misericordia de Dios nos permite así. Y sigamos orando los unos por los otros, animándonos los unos con los otros y esforzándonos todos para Cristo. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios los bendiga, amados, y la paz de Dios repose sobre sus mentes y corazones. Shalom. Chao, hermanos. Bye, bye.